La trenza que nunca fue cortada. Hay momentos en la vida de una mujer donde el amor de madre pesa más que su propia dignidad, más que su orgullo, más que el último pedazo de belleza que le queda. Olivia Santos estaba a punto de vivir uno de esos momentos, con las manos temblorosas y el corazón roto, dispuesta a cortar su larga cabellera castaña para comprar un poco de esperanza. Pero lo que ella no sabía era que ese día, en aquel pueblo polvoriento de Brasil en 1889, un hombre silencioso cambiaría para siempre el rumbo de su destino. Esta es la historia de cómo un acto de bondad puede florecer en el jardín más seco, y cómo el amor verdadero nace no de las palabras, sino de las acciones. Escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo hace toda la diferencia. La sequía había llegado como una maldición bíblica al interior de Brasil. El sol ardía implacable sobre los campos resecos, convirtiendo la tierra fértil en polvo estéril. Las grietas en el suelo parecían bocas sedientas que jamás serían saciadas. Los animales morían uno tras otro y con ellos las esperanzas de los campesinos, pero ninguna desgracia se comparaba con la que había caído sobre Olivia Santos. Viuda a los 24 años, con una hija de apenas 6, Olivia conocía el sabor amargo de la desesperación. Su esposo, Juan, había muerto hacía 8 meses, víctima de la fiebre amarilla que asoló la región como un ángel oscuro. Con él se fueron las pocas monedas ahorradas, gastadas en remedios inútiles y en el entierro digno que ella insistió en darle. Quedaron solas, madre e hija, en un cuarto alquilado de una pensión que olía a humedad y olvido. Alice, su pequeña, era todo lo que le quedaba en el mundo. Una niña de rizos dorados y ojos color miel, dulce como el pan recién horneado que ya no podían comprar. Pero ahora Alice ardía en fiebre, consumida por una enfermedad que la doctora del pueblo había diagnosticado como neumonía. Sin medicinas, sin comida adecuada, sin el calor necesario en las noches frías, la niña se desvanecía como una vela en su último aliento. Olivia pasaba las noches en vela, sosteniendo la mano febril de su hija, escuchando su respiración entrecortada, rogándole a Dios que no le quitara también a su pequeña. Había vendido todo lo que tenía, los vestidos de su ajuar, el reloj de bolsillo de Juan, hasta los zapatos buenos que había usado en su boda. Solo le quedaba una cosa de valor: su cabello, largo, espeso, del color de la madera de caoba, caía hasta su cintura como una cascada sedosa. Era lo único hermoso que le quedaba, lo único que las mujeres del pueblo envidiaban cuando pasaba por la calle. Había heredado esa cabellera de su madre, quien siempre le decía que el cabello de una mujer era su corona, pero ahora esa corona tenía que convertirse en pan y medicina. Esa mañana de septiembre, Olivia se miró por última vez en el espejo roto de su cuarto. Sus ojos verdes, antes brillantes, ahora lucían hundidos y apagados. Su rostro delgado mostraba pómulos pronunciados por el hambre, pero su cabello seguía allí, glorioso e intacto. Se hizo una trenza gruesa, la tocó con dedos temblorosos y sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Perdóname, mamá», susurró al recuerdo de su madre muerta. «Pero Alice me necesita». Envolvió a su hija dormida en la única manta que tenían, besó su frente caliente y le pidió a la vecina de al lado que la vigilara por 1 hora. Luego salió a la calle, con la decisión pesada en el pecho como una piedra. El pueblo de São Sebastião era pequeño y polvoriento, con casas bajas de adobe y calles de tierra que el viento convertía en nubes rojizas. La tienda de don Mauricio, el comerciante más próspero del lugar, estaba en la plaza principal. Todos sabían que él compraba cabello de las mujeres necesitadas para revenderlo a las fábricas de pelucas en las ciudades grandes. Era un negocio cruel, pero común en tiempos de miseria.
Olivia caminó con la cabeza en alto, aunque sentía las miradas compasivas y curiosas de los vecinos. Las mujeres cuchicheaban detrás de sus manos. Los hombres bajaban la vista con respeto incómodo. Todos sabían lo que significaba cuando una mujer iba a la tienda de don Mauricio con su trenza suelta. El interior de la tienda olía a tabaco, cuero y especias. Don Mauricio, un hombre gordo con bigotes engomados, levantó la vista desde su mostrador cuando ella entró. Sus ojos pequeños brillaron con interés comercial. «Señora Santos», dijo con voz melosa, «qué sorpresa tan agradable. Vengo a vender mi cabello», dijo Olivia directamente, sin rodeos. No tenía tiempo para cortesías falsas. «Necesito dinero para medicina y comida. Mi hija está enferma». Don Mauricio rodeó el mostrador, evaluándola con la mirada fría de quien calcula ganancias. Se acercó. Tocó la trenza de Olivia sin pedir permiso, sopesándola como si fuera un saco de granos. «Buena calidad», murmuró. «Largo, espeso, sin canas. Le puedo dar 20,000 reis». «Necesito 30», respondió Olivia, la voz firme aunque el corazón le temblaba. «La medicina cuesta 15 y necesito comida para alimentarla. 20 es mi oferta final. Tómelo o déjelo». Olivia cerró los ojos. 20,000 reis no serían suficientes, pero era todo lo que podía conseguir. Asintió, derrotada. «Está bien». Don Mauricio sacó unas tijeras grandes del cajón. Las abrió con un sonido metálico que hizo eco en el silencio de la tienda. Olivia se sentó en la silla que él le indicó. Enderezó la espalda y preparó su corazón para el sacrificio. Cerró los ojos cuando sintió las manos del comerciante tomar su trenza. «Espere». La voz era grave, profunda, y venía desde la puerta. Olivia abrió los ojos y volteó. En el umbral había un hombre alto, de espaldas anchas y piel bronceada por el sol. Vestía ropa simple de trabajo, pantalones de lona, camisa de algodón remangada hasta los codos, sombrero de paja en la mano. Su rostro era duro, tallado en líneas serias, con una barba corta que enmarcaba una mandíbula firme. Pero sus ojos eran de un café oscuro y cálido, llenos de una tristeza antigua que parecía conocer el dolor ajeno. «¿Qué quiere, Pedro?», preguntó don Mauricio con irritación. «Estoy ocupado». El hombre llamado Pedro entró a la tienda con pasos firmes. Sacó una bolsa de cuero de su cinturón y la puso sobre el mostrador con un golpe seco. «Aquí hay 50,000 reis», dijo simplemente. «Por la comida y la medicina que la señora necesita. Guarde sus tijeras». El silencio cayó sobre la tienda como una manta pesada. Don Mauricio miró la bolsa, luego al hombre, luego a Olivia. Su cara se torció en una mueca codiciosa. «Pedro, si quieres hacer caridad, es tu problema. Pero el trato con la señora ya está hecho». «El trato no está hecho hasta que corte», respondió Pedro, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Y no va a cortar nada. Empaque lo que necesita: medicina para neumonía infantil, harina, frijoles, arroz, carne seca, leche en polvo, todo de buena calidad. Y si intenta engañarme con los precios, nunca más compraré aquí». Don Mauricio conocía a Pedro Almeida. Era un hombre de palabra, trabajador respetado, dueño de una pequeña finca en las afueras del pueblo. No era rico, pero tampoco pobre. Y cuando Pedro Almeida decía algo, lo cumplía. El comerciante tragó saliva y asintió. «Como usted diga». Olivia se levantó de la silla, aturdida, con la trenza intacta cayendo por su espalda. Miró al hombre que acababa de salvarla de la humillación, del sacrificio, de perder lo último que le quedaba de belleza y dignidad. «Señor, yo no puedo aceptar esto», dijo, la voz quebrada. «No lo conozco. No tengo cómo pagarle». Pedro la miró entonces, directamente a los ojos, y ella sintió algo extraño en el pecho, como si una puerta cerrada hace mucho tiempo empezara a abrirse. «No es un regalo, señora», dijo él con sencillez. «Es una oferta de trabajo. Mi casa necesita una cocinera. Trabajo honesto, techo seguro, comida incluida. Si está interesada, podemos hablar después de que su hija esté bien».
Pero, ¿por qué?, preguntó Olivia, las lágrimas rodando ahora sin control. ¿Por qué haría esto por nosotras? Ni siquiera me conoce. La mandíbula de Pedro se tensó. Por un momento, algo oscuro y antiguo pasó por sus ojos, un recuerdo doloroso que él guardaba bajo llave. «Conozco lo que es ver a una madre sufrir», dijo en voz baja, y juré que si algún día tenía la oportunidad de evitarlo, lo haría. No dijo más. Se volvió hacia don Mauricio, quien ya estaba empacando las provisiones con manos rápidas, y esperó en silencio hasta que todo estuvo listo. Luego tomó los paquetes, se los entregó a Olivia y asintió brevemente. «Vaya con su hija. Volveré mañana para ver cómo sigue». Y antes de que Olivia pudiera decir algo más, algo que expresara la gratitud inmensa que sentía, Pedro Almeida se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando tras de sí el aroma de tierra trabajada y madera honesta. Olivia abrazó los paquetes contra su pecho como si fueran oro puro. Sintió el peso de la medicina que salvaría a su hija, el olor del pan fresco que saciaría su hambre, y por primera vez en meses sintió algo que había olvidado: esperanza. Corrió de regreso a su cuarto, subió las escaleras de dos en dos y encontró a Alice todavía dormida, su respiración débil pero constante. Preparó el primer brebaje de medicina siguiendo las instrucciones de la doctora, lo enfrió con paciencia y con manos temblorosas despertó a su hija. «Mi amor, despierta», susurró. «Tienes que tomar esto». Alice abrió los ojos, tan hermosos pero tan cansados, y bebió la medicina sin quejarse. Luego Olivia le dio caldo caliente, pan mojado en leche tibia, y vio con el corazón en un puño cómo su pequeña comía por primera vez en días con algo parecido al apetito. Esa noche, mientras velaba el sueño de su hija y la medicina comenzaba a hacer efecto, Olivia pensó en el hombre de ojos tristes que había salvado más que su cabello. Había salvado su dignidad, su esperanza, su fe en la bondad humana. No sabía quién era Pedro Almeida, ni por qué llevaba esa tristeza en la mirada, pero sabía una cosa con absoluta certeza: le debía la vida de su hija. Y esa era una deuda que nunca podría pagar con dinero. Al día siguiente, tal como había prometido, Pedro regresó. Tocó la puerta con nudillos firmes pero respetuosos. Olivia, que había pasado la noche limpiando el cuarto y bañando a Alice, abrió con el cabello recogido en un moño simple y un vestido remendado pero limpio. «Señor Almeida», dijo, todavía sin saber cómo llamarlo. «Pase, por favor». Pedro entró quitándose el sombrero. Era aún más alto de lo que ella recordaba, con hombros que hablaban de años de trabajo duro. Miró alrededor del cuarto pequeño, las paredes manchadas de humedad, la ventana rota tapada con trapos, y luego vio a Alice, sentada en el catre, todavía pálida pero con los ojos más despiertos. Se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella, con una suavidad sorprendente en un hombre de su tamaño. «Hola, pequeña», dijo con voz gentil. «¿Cómo te llamas?» «Alice», respondió la niña con voz débil pero clara. «Bonito nombre. Yo soy Pedro. ¿Te duele algo?» Alice negó con la cabeza, mirándolo con curiosidad infantil. «Mi mamá dice que un señor nos ayudó». «¿Fuiste tú? Tu mamá hizo todo el trabajo difícil», dijo Pedro, tocando la frente de la niña con el dorso de la mano como había visto hacer a su propia madre hace años. «Está mejor. La fiebre bajó». Olivia observaba la escena con el corazón apretado. Ver a ese hombre duro y callado ser tan tierno con su hija le provocaba una emoción que no podía nombrar. Pedro se levantó y se volvió hacia ella. «La oferta que le hice ayer sigue en pie. Mi casa está a 1 hora del pueblo, camino a las colinas. Tengo una cocina que necesita manos de mujer y un cuarto para ustedes dos. El trabajo es honesto: cocinar, limpiar, mantener el orden. Yo me encargo de la tierra, los animales y las reparaciones. Le pagaré un salario justo cada mes, más la comida y el techo». Olivia tragó saliva. Era una oferta generosa, demasiado generosa. Y eso la hacía desconfiar, no de él,
sino de las intenciones que los hombres solían tener con las viudas jóvenes. Señor Almeida, yo agradezco su bondad, pero debo preguntarle algo, y perdone si suena grosero. ¿Qué espera de mí a cambio? Pedro la miró directo a los ojos sin pestañear. Trabajo honesto, dijo simplemente. Nada más. Tiene mi palabra. ¿Por qué yo? Hay muchas mujeres en el pueblo que necesitan trabajo. Porque usted estaba dispuesta a cortarse el cabello por su hija, respondió él. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Hubo un silencio. Olivia sintió que algo dentro de ella se quebraba, una pared de desconfianza construida por meses de soledad y dolor. Este hombre no le estaba ofreciendo caridad, le estaba ofreciendo dignidad. Acepto, dijo finalmente, pero necesito unos días hasta que Alice esté lo suficientemente fuerte para viajar. Tómese el tiempo que necesite. Volveré en 3 días con una carreta. Mientras tanto, si necesita algo, mande razón con la señora Conceizão, la del almacén de telas. Ella sabe dónde encontrarme. Y así, con pocas palabras, pero con una determinación firme, Pedro Almeida selló un acuerdo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Durante los siguientes 3 días, Pedro volvió cada mañana. Traía leche fresca de sus vacas, huevos de sus gallinas, a veces un pedazo de queso o dulce de leche que compraba en el mercado. Nunca se quedaba mucho tiempo, siempre respetuoso de su espacio. Pero cada visita traía una pequeña alegría a Alice y un alivio creciente a Olivia. La niña mejoró día tras día. El color volvió a sus mejillas, la tos disminuyó y pronto estaba sentada en el catre jugando con una muñeca de trapo que Pedro le había traído. Era una muñeca simple, hecha con retazos de tela y bordada con ojos de botones. Pero Alice la abrazaba como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Señor Pedro es bueno», le dijo la niña a su madre una tarde. «Huele a tierra y a pan». Olivia sonrió, peinando el cabello dorado de su hija. «Sí, mi amor, es muy bueno. ¿Vamos a vivir con él? Vamos a trabajar para él», corrigió Olivia con suavidad. Es diferente, pero en su corazón sabía que ya no era tan simple. Había algo en la presencia de Pedro que traía paz a su alma inquieta, algo en su silencio que hablaba más que 1000 palabras. El tercer día Pedro llegó temprano con una carreta tirada por 2 caballos mansos. Ayudó a Olivia a subir las pocas pertenencias que tenían: ropa, la manta, algunos trastes de cocina, el retrato de boda de Juan que ella guardaba envuelto en una tela. No había mucho que llevar. Su vida cabía en 2 cajas de madera. Subió a Alice con cuidado, la sentó entre bolsas de paja para que viajara cómoda y luego ofreció su mano a Olivia para ayudarla a subir. Cuando sus manos se tocaron, algo pasó entre ellos, una chispa pequeña pero innegable. Olivia sintió el calor áspero de sus palmas trabajadoras, la fuerza contenida en sus dedos, y por un momento sus ojos se encontraron. Pedro apartó la mirada primero, como si también hubiera sentido algo que lo incomodaba. El viaje fue largo, pero tranquilo. Dejaron atrás las calles polvorientas de São Sebastião, atravesaron campos resecos donde el ganado flaco pastaba en busca de hierba inexistente, y comenzaron a subir hacia las colinas del norte. Conforme avanzaban, el paisaje cambiaba. Había más árboles, más sombra, y en la distancia se podía ver el verde de una zona donde todavía corría agua subterránea. «Su tierra está más arriba», explicó Pedro mientras guiaba los caballos. «La sequía no golpeó tan duro aquí. Todavía tengo un arroyo que no se seca y mis animales tienen pasto. No es mucho, pero es suficiente». «Tiene suerte», dijo Olivia. «Tengo lo que mi padre me dejó y lo que he trabajado», corrigió él. «La suerte es para los flojos». Olivia lo miró de reojo. Había una dureza en él, una coraza construida por años de soledad. Pero debajo de esa coraza había algo más. Había bondad. Había dolor curado a medias. Había un hombre que sabía lo que era perder y que había elegido no volverse amargo. Finalmente, después de casi 2 horas, llegaron a la propiedad de Pedro.
La casa era de adobe blanqueado, con techo de tejas rojas, rodeada de árboles frutales y un jardín descuidado, pero lleno de posibilidades. Había un establo con 2 vacas, un corral con gallinas, un porqueriza con 3 cerdos gordos, y detrás de todo, las colinas verdes que todavía sostenían vida. Era humilde, pero era un hogar, y para Olivia, que no había tenido un hogar real en meses, era como ver el paraíso. «Bienvenidas», dijo Pedro, bajando de la carreta. «Su cuarto está a la derecha, al final del pasillo. Mi cuarto está al otro lado. Hay un baño con agua corriente del arroyo y la cocina tiene todo lo que necesita». Ayudó a bajar a Alice, quien miraba todo con ojos enormes llenos de asombro, y luego bajó las cajas de Olivia. «Tómense el día para instalarse. Mañana empezamos con la rutina». Y con eso las dejó solas para explorar su nuevo hogar. Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un like o compártela con alguien que lo necesite. Olivia recorrió la casa con Alice tomada de la mano, maravillada por cada detalle. El cuarto que Pedro les había asignado era grande y luminoso, con una ventana que daba al jardín, una cama amplia con un colchón de verdad y hasta un pequeño armario de madera. La cocina tenía una estufa de leña funcional, ollas colgadas en la pared, platos limpios pero desorganizados, y una mesa larga que pedía a gritos comidas familiares. Todo estaba limpio pero descuidado, como si alguien se hubiera encargado de mantener el orden mínimo sin ponerle corazón. Era evidente que hacía mucho tiempo que esa casa no sentía el toque de una mujer. «Mamá, ¿este es nuestro cuarto?», preguntó Alice, tocando la colcha de cuadros con dedos delicados. «Sí, mi amor, este es nuestro cuarto». «¿Y el señor Pedro?» «El señor Pedro duerme en el otro lado de la casa. Es nuestro patrón. Vamos a trabajar para él, ¿recuerdas?». Alice asintió, pero su carita mostraba confusión infantil. Para ella, Pedro no parecía un patrón. Parecía alguien que cuidaba de ellas. Esa noche, Olivia cocinó por primera vez en la cocina de Pedro. Hizo una cena simple pero abundante. Frijoles negros con carne seca, arroz blanco, tortillas de maíz hechas a mano y un guiso de verduras que encontró en la despensa. Puso la mesa con cuidado, usando los platos más bonitos que encontró, y cuando Pedro entró después de terminar sus tareas, encontró una mesa que no había visto así en años. Se detuvo en la entrada, todavía con el sombrero en la mano, y miró la escena como si fuera algo de otro mundo. La mesa puesta, el olor de comida casera llenando la casa, una mujer esperándolo con un delantal atado a la cintura y una niña pequeña sentada en una silla, columpiando las piernas y sonriendo. Algo en su pecho se apretó dolorosamente. «Siéntese, señor Almeida», dijo Olivia con voz suave. «La cena está lista». Pedro se sentó en silencio, todavía procesando el cambio. Olivia sirvió los platos con manos expertas. Puso uno frente a él, otro frente a Alice, y finalmente se sirvió a sí misma. Pero no empezó a comer hasta que él lo hiciera. Pedro tomó el tenedor, probó los frijoles y cerró los ojos. Sabían a hogar. Sabían a los domingos de su infancia, cuando su madre todavía vivía y cocinaba con amor. Sabían a lo que había perdido y pensaba que nunca recuperaría. «Está muy bueno», dijo con voz ronca. «Gracias. Es lo mínimo que puedo hacer, señor Almeida». «Llámeme Pedro», dijo él mirándola brevemente. «No soy de formalidades. Entonces, llámeme Olivia». Esa fue la primera cena de muchas. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese momento marcó el comienzo de algo que ninguno había buscado, pero ambos necesitaban desesperadamente: una familia. Los días se convirtieron en semanas. Olivia se levantaba antes del amanecer, cuando los gallos todavía no cantaban, y encendía la estufa. Preparaba café fuerte y oscuro, como Pedro lo prefería, amasaba pan fresco, y tenía el desayuno listo cuando él bajaba después de ordeñar las vacas. Pedro comía en silencio, daba las gracias con una inclinación de cabeza y salía a trabajar en los campos. Olivia pasaba el día transformando la casa.
Lavó cortinas que no habían sido lavadas en meses, barrió telarañas de los rincones, pulió los pisos de madera hasta que brillaban. Organizó la despensa con una eficiencia que hubiera hecho orgullosa a su madre. Plantó flores en el jardín descuidado. Cosió los agujeros en las camisas de Pedro y convirtió aquella casa solitaria en un hogar cálido y acogedor. Alice, recuperada completamente de su enfermedad, corría por el patio persiguiendo gallinas, alimentaba a los cerdos con las sobras y se sentaba en las tardes a ver a Pedro reparar cercas o cortar leña. El hombre callado nunca le negaba una sonrisa cuando ella se acercaba y a veces le tallaba pequeños animales de madera con su cuchillo de trabajo. «Señor Pedro, ¿puede hacer un conejo?», pedía Alice con sus ojitos brillantes. «Puedo intentarlo», respondía él y se sentaba en el tronco a tallar mientras la niña lo miraba fascinada. Olivia observaba estas escenas desde la ventana de la cocina, con las manos metidas en la masa del pan o pelando verduras, y sentía algo crecer en su pecho, algo peligroso, algo que no debería sentir: admiración, respeto y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Pedro Almeida no era como los hombres que había conocido. No era ruidoso ni presumido. No hablaba de más ni hacía promesas vacías. Simplemente hacía lo que debía hacerse, con una constancia que era hermosa en su simplicidad. Trabajaba la tierra como quien reza, con devoción y paciencia. Trataba a sus animales con respeto y trataba a Alice y a ella con una cortesía antigua que ya nadie practicaba. Nunca la miraba con hambre o lujuria, nunca se acercaba demasiado ni hacía comentarios inapropiados. Mantenía su distancia respetuosa, como si temiera romper algo frágil. Pero Olivia comenzó a notar cosas. La forma en que la voz de Pedro se suavizaba cuando hablaba con Alice, la manera en que sus ojos se demoraban un segundo más cuando ella se reía, el cuidado con que dejaba flores silvestres en la ventana de la cocina sin decir nada, la forma en que reparaba cosas en la casa que ella ni siquiera sabía que estaban rotas. Eran gestos pequeños, del tamaño de semillas, pero Olivia sabía que de las semillas crecen árboles. Una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, Olivia se dio cuenta de que Pedro estaba reparando el techo del establo. Hacía calor y él se había quitado la camisa, trabajando solo con los pantalones de lona y las botas. Su espalda era un mapa de músculos trabajados, bronceada por años bajo el sol, con una cicatriz larga que corría desde el omóplato hasta la cintura. Olivia se detuvo con una sábana mojada en las manos y sintió un calor subir por su cuello que no tenía nada que ver con el clima. Apartó la mirada rápidamente, avergonzada de sí misma. Era una viuda. Se suponía que debía guardar luto, que debía honrar la memoria de João. No debía mirar a otro hombre de esa manera, pero su cuerpo no entendía de deberes sociales. Su corazón no seguía las reglas del luto. Terminó de colgar la ropa con manos temblorosas y entró a la casa, cerrando la puerta detrás de ella, como si pudiera cerrar también los sentimientos confusos que empezaban a crecer dentro de ella. Esa noche, mientras preparaba la cena, estaba más callada de lo usual. Pedro lo notó. «¿Está todo bien?», preguntó sentándose a la mesa. «Sí, solo cansada», mintió Olivia sin mirarlo. Pedro asintió, pero su mirada se demoró en ella un momento más, como si pudiera leer más allá de las palabras. Comieron en silencio, un silencio que por primera vez no se sentía cómodo sino pesado, cargado de cosas no dichas. Después de la cena, mientras Olivia lavaba los platos, Pedro se quedó sentado a la mesa, mirando el café en su taza, como si buscara respuestas en el líquido oscuro. Finalmente habló, con voz baja y cuidadosa. «Olivia, si alguna vez se siente incómoda aquí, si siente que me he pasado de la raya o que he hecho algo inapropiado, quiero que me lo diga. Nunca fue mi intención faltarle al respeto».
Olivia se detuvo, con las manos metidas en el agua jabonosa, y volteó a mirarlo. Pedro seguía con la vista fija en su taza, como si le costara sostener su mirada. «Nunca me ha faltado al respeto», dijo ella suavemente. «Todo lo contrario, ha sido más considerado de lo que cualquier hombre ha sido conmigo en mucho tiempo. Es que yo...» Pedro se detuvo, buscando las palabras. «No quiero que piense que tengo intenciones deshonestas. Sé lo que la gente del pueblo podría decir, una viuda joven viviendo con un hombre solo, pero le doy mi palabra de honor que nunca...» «Lo sé», interrumpió Olivia. «Confío en su palabra». Sus ojos se encontraron entonces, y en ese momento algo invisible pero palpable se extendió entre ellos. No era solo atracción física, era reconocimiento. Dos almas heridas que se encontraban en el camino y se daban cuenta, con miedo y esperanza mezclados, de que tal vez no tenían que seguir caminando solas. Pedro fue el primero en apartar la mirada, como siempre. «Buenas noches, Olivia». «Buenas noches, Pedro». Y cada uno se fue a su lado de la casa, a sus cuartos separados, a sus camas solitarias, pensando en el otro más de lo que ambos se atrevían a admitir. Pero en el pueblo las lenguas ya empezaban a moverse. San Sebastián era pequeño y los secretos no existían en lugares pequeños. Las mujeres que iban al mercado comenzaron a hablar en voz baja. Las vecinas cuchicheaban detrás de sus abanicos. Los hombres hacían comentarios en la cantina. La viuda Santos viviendo con Pedro Almeida, ¿quién lo hubiera pensado? Dice que es su cocinera, pero todos sabemos lo que eso significa. Pobre Juan, apenas muerto y ella ya se consiguió a otro. Y con una niña pequeña en casa, ¡qué vergüenza! Las habladurías llegaron a los oídos de Olivia una tarde cuando fue al pueblo a comprar harina. La esposa del herrero, una mujer amargada llamada Josefa, la interceptó en la plaza con una sonrisa falsa. «Olivia, querida, qué bueno verte. ¿Cómo estás? He oído que vives ahora en la finca de Pedro Almeida». «Así es, señora Josefa. Trabajo para él». «Ah, sí, claro, trabajas para él». La forma en que lo dijo, con ese tono insinuante, hizo que Olivia sintiera el aguijón del veneno. «Qué arreglo tan conveniente». Aunque la gente se pregunta si es apropiado, ya sabes, una viuda joven, un hombre solo, bajo el mismo techo. Olivia sintió la sangre subir a su rostro, pero mantuvo la compostura. «Es un trabajo honesto, señora Josefa. Cocino, limpio y cuido de mi hija, nada más». «Oh, yo no dudo de ti, querida, pero ya sabes cómo es la gente. Hablan, dicen cosas. Sería una lástima que tu reputación se manchara. Y la de la niña también». El comentario fue como una bofetada. Olivia apretó la bolsa de harina contra su pecho y se alejó sin decir más, sintiendo las miradas curiosas y críticas de las otras mujeres clavadas en su espalda como agujas. Esa noche, mientras preparaba la cena, estaba más callada de lo normal. Sus movimientos eran mecánicos, su mente estaba lejos. Pedro lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó directamente. «Nada, no miente bien, Olivia. Dígame qué pasó». Ella dejó el cuchillo en la tabla de cortar y se volteó hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «La gente del pueblo está hablando de nosotros. Dicen que vivir aquí no es apropiado, que estoy manchando mi reputación y la de Alice, que la gente piensa cosas que no son verdad». La mandíbula de Pedro se tensó, sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. «¿Quién dijo eso? No importa quién lo dijo. Lo que importa es que tienen razón. Soy viuda. Se supone que debo guardar luto, no vivir con un hombre solo. Estoy poniendo en riesgo su reputación y la mía. Tal vez debería...». «No», interrumpió Pedro, levantándose de la silla con tal vehemencia que Alice, que jugaba en la esquina, se sobresaltó. «No va a irse. No va a dejar que esa gente envidiosa la eche de aquí. Está haciendo un trabajo honesto. Tiene un techo seguro. Su hija está sana y feliz. Eso es lo único que importa. Pero la gente siempre va a hablar», dijo Pedro, su voz más suave ahora, pero igual de firme.
No importa lo que haga, siempre van a encontrar algo de qué quejarse. Si usted se va, van a decir que algo malo pasó. Si se queda, van a decir que algo malo está pasando. De cualquier forma pierden. Entonces, ¿por qué no quedarse donde está segura y bien alimentada? Olivia lo miraba con lágrimas rodando por sus mejillas. Pedro dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si recordara la distancia apropiada que debía mantener. Olivia, usted y Alice han traído vida a esta casa, han traído calor a un lugar que estaba frío hace mucho tiempo. No sé cómo explicarlo sin sonar inapropiado, pero esta casa necesitaba de ustedes tanto como ustedes necesitaban de esta casa. Por favor, no se vaya. No quiero causarle problemas, susurró ella. La única gente que me causa problemas es la que habla sin saber, y a esa gente no le debo nada. Hubo un silencio largo. Olivia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Asintió lentamente. Está bien, me quedaré. Algo en los hombros de Pedro se relajó, como si hubiera estado sosteniendo un peso que finalmente podía soltar. Bien, pero el veneno ya había sido plantado. Olivia empezó a ser más cuidadosa, más distante. No quería darle razones a la gente para hablar más. Dejó de reírse tan libremente cuando Pedro contaba alguna historia rara. Dejó de sentarse con él en el porche después de la cena. Ponía barreras invisibles entre ellos, tratando de protegerlos a ambos de la malicia ajena. Pedro lo notó, y dolía más de lo que quería admitir. Los días se volvieron más tensos. La comodidad que habían construido empezó a agrietarse bajo el peso de las expectativas sociales y el miedo al qué dirán. Alice, con la intuición de los niños, sentía la tensión y se volvía más callada, más pegada a su madre. Y entonces llegó la tormenta. Fue una noche de octubre, cuando el cielo se oscureció de manera antinatural y el viento comenzó a aullar entre los árboles como un animal herido. Pedro había ido al pueblo temprano esa mañana a vender algunas cabras y no había regresado. Olivia esperaba en la casa con Alice, mirando por la ventana con creciente preocupación, mientras las nubes negras se acumulaban en el horizonte. La lluvia comenzó con furia, golpeando el techo como puños desesperados. Los truenos sacudían las paredes y Alice se aferraba a su madre con miedo. Olivia encendió todas las velas que pudo encontrar, cerró las ventanas con fuerza y trató de mantener la calma por su hija. «Mamá, ¿dónde está el señor Pedro?», preguntó Alice con voz temblorosa. «Está en el pueblo, mi amor. Volverá pronto». Pero las horas pasaban y Pedro no llegaba. La tormenta empeoraba, convirtiéndose en un huracán que parecía querer arrancar la casa de sus cimientos. El viento silbaba por las rendijas, la lluvia se colaba por los techos, y Olivia empezó a rezar en voz baja, no solo por la seguridad de Pedro, sino por la de todos ellos. Y entonces, cerca de la medianoche, escuchó golpes desesperados en la puerta. Corrió a abrir, y allí estaba Pedro, empapado hasta los huesos, cubierto de barro, el sombrero perdido quién sabe dónde. Tenía un corte en la frente que sangraba mezclándose con la lluvia, y sus ojos mostraban un alivio tan intenso al verla que Olivia sintió que el corazón se le detenía. «Gracias a Dios», jadeó Pedro, entrando y cerrando la puerta con fuerza contra el viento. «Pensé que, cuando vi la tormenta y ustedes solas», no terminó la frase. Simplemente se quedó allí, goteando agua en el suelo, mirándola como si necesitara asegurarse de que era real. «Está herido», dijo Olivia, recuperándose del shock. «Siéntese. Alice, trae las vendas del gabinete». Alice corrió a buscarlas mientras Olivia guiaba a Pedro a una silla. Con manos temblorosas, empezó a limpiar la herida en su frente. Él no se quejó, aunque debía doler, solo la miraba con una intensidad que hacía difícil concentrarse. «¿Qué pasó?», preguntó ella suavemente, lavando la sangre con un trapo limpio. «El río creció. El puente estaba a punto de colapsar. Tuve que dar la vuelta por el camino largo. Un árbol cayó frente a la carreta y los caballos se asustaron. Me golpeé la cabeza contra una rama, pero no importa.
Lo único que importaba era llegar aquí. ¿Por qué? La casa está bien, nosotras estamos bien. Pedro tomó su mano, la que sostenía el trapo ensangrentado, y la detuvo. Su mano grande y áspera envolvió la de ella con una gentileza que contrastaba con su fuerza, porque la idea de que estuvieran aquí solas, asustadas, sin mí para protegerlas, era insoportable, porque en algún momento de estos meses, sin darme cuenta, ustedes se volvieron lo más importante en mi vida, porque cuando pensé que podría perderlas, me di cuenta de que no puedo seguir fingiendo que esto es solo un trabajo. Olivia se quedó paralizada, con la mano todavía atrapada en la de él, mirándolo a los ojos que ya no escondían nada. Pedro, sé que es inapropiado. Sé que apenas han pasado meses desde que murió su esposo. Sé que se supone que debo mantener distancia, que se supone que esto es solo un acuerdo de trabajo. Pero mentiría si dijera que eso es todo lo que siento. Me enamoré de usted, Olivia. Me enamoré de su fuerza, de su bondad, de la forma en que ama a su hija, de la forma en que convirtió mi casa en un hogar. Y si eso me hace un hombre deshonesto, entonces lo soy. Pero necesitaba que lo supiera. Las lágrimas rodaban por el rostro de Olivia ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. No eres deshonesto, susurró. Eres el hombre más honesto que he conocido. Y yo también siento algo por ti, pero tengo miedo. Miedo de deshonrar la memoria de Juan. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de que esto esté mal. No está mal sentir de nuevo, dijo Pedro, acercándose a ella con cuidado. No está mal volver a vivir. Su esposo querría que fuera feliz. Cualquier hombre bueno querría eso para la mujer que amó. ¿Y la gente del pueblo? Que se vayan al demonio, dijo Pedro con vehemencia. Me importa más un segundo de su felicidad que toda una vida de aprobación ajena. Y entonces, lenta y cuidadosamente, Pedro se levantó de la silla, todavía sosteniendo la mano de Olivia, y se arrodilló frente a ella. Alice, que había estado observando desde la puerta con las vendas en las manos, dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. «Cásese conmigo, Olivia», dijo Pedro con voz firme, pero cargada de emoción. No porque lo necesite para que se quede aquí, no porque sea lo apropiado socialmente. Cásese conmigo porque la amo y porque quiero pasar el resto de mi vida haciéndola feliz a usted y a Alice. Déjeme ser el padre que Alice necesita y el esposo que usted merece. Olivia lo miraba, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Miró a Alice, cuyo rostro brillaba con una esperanza infantil tan pura que dolía. Miró alrededor de la casa que se había convertido en su refugio, su santuario, y finalmente miró de nuevo a Pedro, ese hombre duro pero tierno, callado pero profundo, que había salvado no solo su cabello, sino su alma entera. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». Pedro cerró los ojos, y por primera vez desde que Olivia lo conocía, vio lágrimas rodar por las mejillas de ese hombre de piedra. Se levantó, la tomó entre sus brazos con cuidado reverente y la abrazó como si fuera lo más precioso que había sostenido en su vida. Elise corrió hacia ellos, y los tres se abrazaron en medio de aquella cocina iluminada por velas, mientras afuera la tormenta rugía, pero dentro reinaba una paz perfecta. La boda fue simple, pero hermosa. Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo un mes después, con Alice como su única testigo real, aunque muchos curiosos llenaron los bancos traseros para ver el escándalo de la viuda que se casaba tan pronto. Olivia llevaba un vestido blanco simple que ella misma había cosido y flores silvestres en el cabello que Alice había recogido esa mañana. Pedro llevaba su único traje, planchado con esmero, y en sus ojos brillaba una felicidad que nadie en el pueblo le había visto en años. Cuando el padre pronunció las palabras finales y les dijo que podían besarse, Pedro tomó el rostro de Olivia entre sus manos ásperas y la besó con una ternura que hizo llorar hasta a las mujeres más críticas de la congregación. La vida en la finca se transformó completamente. Ya no había barreras invisibles, ya no había distancia respetuosa.
Pedro besaba a Olivia cada mañana antes de salir a trabajar y cada noche antes de dormir. Alice, que ahora llamaba a Pedro papá sin dudarlo, florecía bajo el amor de ambos, y pronto la casa se llenó con más risas. Primero llegó un niño, Juan, nombrado en honor al primer esposo de Olivia, porque Pedro insistió en que honrar el pasado no significaba negarlo. Luego llegó una niña, pequeña y fuerte como su madre, a quien llamaron Isabel. Si te gustó este relato, síguenos para escuchar más historias como esta. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, transformando la pequeña finca en una propiedad próspera. Pedro expandió los cultivos, compró más tierra, construyó un establo más grande. Olivia se convirtió en el corazón que mantenía todo unido. Criaba a los niños con mano firme pero amorosa, cocinaba comidas que se volvieron legendarias en el pueblo y cosía ropa para vender en el mercado cuando había tiempo. La gente que había criticado su matrimonio eventualmente se calló cuando vieron lo que era obvio para cualquiera con ojos. Aquello no era un matrimonio de conveniencia, era un matrimonio de verdadero amor. Pedro y Olivia se miraban el uno al otro con una devoción que hacía sonrojar a los jóvenes y suspirar a los viejos. Alice creció hasta convertirse en una joven hermosa y fuerte, heredando la belleza de su madre y la determinación de su padre adoptivo. Cuando cumplió 18 años, se casó con un maestro del pueblo vecino, un hombre bueno que Pedro había aprobado después de interrogarlo con la severidad de un general. La boda fue grande y alegre, con la familia completa reunida. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Pedro y Olivia se sentaron en el porche como lo hacían cada noche, mirando las estrellas que brillaban sobre su tierra. Olivia tenía la cabeza apoyada en el hombro de Pedro, su cabello largo y todavía hermoso, nunca cortado, cayendo como una cascada plateada por la edad. ¿Recuerdas el día que nos conocimos?, preguntó Olivia suavemente. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Pedro, besando su frente. Ibas a cortar tu cabello. Te veías tan valiente y tan rota al mismo tiempo. Estaba dispuesta a perder lo único hermoso que tenía para salvar a mi hija. Y yo vi en ese momento quién eras realmente. Una madre dispuesta a cualquier sacrificio, una mujer de coraje verdadero. Olivia levantó la cabeza y lo miró a los ojos, esos ojos cafés que conocía mejor que los propios. ¿No sabías entonces que estabas salvando más que mi cabello? Estabas salvando mi alma entera, y tú salvaste la mía, respondió Pedro con voz gruesa de emoción. Estaba muerto en vida cuando llegaste. Solo existía, no vivía. Tú me devolviste la vida. Se besaron bajo las estrellas. Dos almas que se habían encontrado en el peor momento de sus vidas y habían construido juntas el mejor de los futuros. Los nietos llegaron con los años. Joan se convirtió en un agricultor tan dedicado como su padre. E Isabel se casó con un comerciante y se mudó a la ciudad, pero visitaba cada mes. La mesa larga de la cocina, que alguna vez había estado vacía, excepto por un hombre solitario, ahora se llenaba cada domingo con 3 generaciones riendo, comiendo, contando historias. Y cada vez que una de las nietas preguntaba cómo se habían conocido los abuelos, Olivia contaba la historia de la trenza que nunca fue cortada, del hombre que pagó por comida y medicina para una extraña, y de cómo un acto de bondad en medio de la desesperación puede florecer en el amor más hermoso. Pedro Almeida, ahora viejo pero todavía fuerte, escuchaba la historia cada vez como si fuera la primera, con los ojos brillando de orgullo por la mujer que había tenido el coraje de aceptar su ayuda y el valor de aceptar su amor. Y cada noche, antes de dormir, todavía tomaba entre sus manos ásperas el largo cabello de su esposa, ahora blanco como la nieve, pero todavía hermoso, y susurraba una oración de gracias por el día en que la vio dispuesta a sacrificarlo todo por amor a su hija, y supo que había encontrado a la mujer que cambiaría su vida para siempre, porque al final
Las mejores historias de amor no comienzan con miradas robadas en un baile o promesas románticas bajo la luna. Comienzan con actos de bondad en momentos de desesperación, con manos extendidas cuando todo parece perdido, con corazones que reconocen en otros corazones rotos la posibilidad de sanar juntos. La trenza de Olivia nunca fue cortada y su amor nunca fue quebrantado. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre los árboles de su tierra próspera, se podía escuchar el eco de una verdad simple pero profunda. El amor verdadero no necesita palabras grandiosas ni gestos dramáticos. Solo necesita acciones honestas, corazones abiertos y la voluntad de elegirse cada día en lo bueno y en lo malo hasta que la muerte los separe. Y así, en una pequeña finca en las colinas de Brasil, dos almas rotas se encontraron, se sanaron y construyeron un legado de amor que duraría generaciones. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Transforma la desesperación en esperanza, la soledad en compañía y los finales tristes en nuevos comienzos hermosos. Y cuando Pedro Almeida finalmente cerró los ojos por última vez muchos años después, rodeado de su familia enorme y amorosa, lo hizo con una sonrisa en los labios y la mano de Olivia entre las suyas, sabiendo que había vivido una vida que valió la pena, junto a una mujer que hizo que cada día fuera un regalo. Y Olivia, llorando pero en paz, se cortó por primera vez en su vida un mechón de su largo cabello blanco y lo puso en el ataúd de su esposo como un símbolo de todo lo que habían compartido, la belleza que él había salvado, el amor que habían construido y las promesas que habían cumplido hasta el final. Porque algunas historias no son solo historias, son testimonios de que la bondad existe, de que el amor verdadero es posible, de que incluso en los momentos más oscuros, cuando estamos dispuestos a sacrificarlo todo, a veces aparece alguien que nos recuerda que merecemos ser salvados también. Esta fue la historia de Olivia Santos y Pedro Almeida, la historia de la trenza que nunca fue cortada y del amor que nunca fue roto. Y en algún lugar en las colinas de Brasil, su legado sigue vivo en los corazones de sus hijos, nietos y bisnietos, recordándoles cada día que el amor verdadero no es un cuento de hadas. Es una elección, un compromiso y un milagro cotidiano que sucede cuando dos personas deciden, contra todo pronóstico, construir juntas un hogar.